Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para este video voy a estar utilizando mi gancho de 6.0 milímetros, que es pues grande, y este estambre. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo. Y vamos a tejer cadenas. Hacemos una y dos. Y repetimos una y dos. Una y dos. Una y dos. Y nos vamos a ir tejiendo así de dos en dos porque ese es nuestro múltiplo. Hice un total de 18 cadenas, ese es mi múltiplo de 2. Nos saltamos la primera cadena y en la número 2 vamos a tejer un punto bajo, 2 hebras y cerramos. Introducimos en el siguiente, tomamos, sacamos, 2 hebras y cerramos. Esto es un punto bajo y nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta que lleguemos al final. Punto bajo sobre cadenita. Terminamos la primera vuelta. Es importante que sepamos con cuántos puntos bajos terminamos. Por ejemplo, comenzamos, o en mi caso comencé con 18 cadenas, pero nos saltamos la primera cadenita, así que terminé con 17 puntos bajos, ya que una cadena fue saltada y no se va a contar. Para la vuelta número 2, una cadena, giramos y vamos a hacer punto bajo en relieve por delante. Introducimos en este punto y sacamos en el siguiente. Así que entramos, sacamos, tomamos hebra, sacamos, 2 hebras en el gancho y cerramos. Eso es un punto bajo. Volvemos a introducir aquí en el siguiente o en el mismo del que habíamos salido. Entonces aquí introducimos, salimos en el siguiente, sacamos y cerramos. Introducimos aquí, salimos acá, tomamos, sacamos, 2 hebras, cerramos. Así, punto bajo en relieve. Introducimos aquí, sacamos en el siguiente punto, tomamos, sacamos y cerramos. Introducimos aquí, sacamos acá, tomamos, sacamos y cerramos. Nos vamos a ir tejiendo así un punto bajo en relieve por cada uno de los. Tengo aquí 15 puntos, me hacen falta 2, entonces vamos a hacer el penúltimo. Entramos aquí, sacamos en el último punto y hacemos punto bajo en relieve. Ya tengo 16 y me falta 1. Aquí el último punto vamos a tejerlo así normal, tejiendo nuestro punto bajo, y ahora sí tenemos los mismos puntos que la primera vuelta. Para la vuelta número 3 vamos a levantar 2 cadenas y giramos. Y aquí vamos a estar trabajando, si se fijan aquí tenemos estas hebritas, vean, estas dos, una, dos, siguiente, una, dos, una, dos. ¿Se fijan aquí? Estas así, son 2. Entonces, en esas es en las que vamos a estar trabajando. Tomamos la lazada, podemos ver que aquí está la primera, tomamos así y tejemos punto alto. 3 hebras, cerramos 2 y 2. Tenemos 1, 2 puntos altos. Lazada en el siguiente, punto alto. Y yo estoy doblando pues esta vuelta pasada que hicimos para poder trabajar mejor. Nada más le hago así y aquí podemos ver mucho mejor esas 2 hebras que les digo. Tenemos 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente, punto alto. 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 Así nos vamos a ir trabajando un punto alto en estas 2 hebritas hasta que lleguemos al final teniendo los mismos puntos que tejimos en la vuelta pasada. Listo, llegamos aquí al final y me falta hacer el último punto. Bueno, ese último punto se tiene que tejer aquí normal
en ese último y hacemos el punto alto. Y terminamos la vuelta número 3. En esta vuelta tengo los mismos puntos que la primera. Para la siguiente vuelta vamos a levantar una, 2 cadenas, giramos y esas 2 cadenas es para este primer punto. Buscamos el segundo, que es este de aquí, tomamos lazada y lo vamos a tomar así en relieve. El punto debe estar delante del gancho. Tomamos hebra y sacamos y dejamos así. Tenemos 3 hebras en el gancho. Lazada, volvemos a repetir lo mismo en el mismo punto. Sacamos, jalamos y en el gancho tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hebras. Lazada, cerramos 4. Nos quedan 2, lazada y cerramos esas 2. Y tejimos este punto. El siguiente punto se va a tejer normal. Aquí está. Normal, hacemos un punto alto. Así. El siguiente punto lo vamos a repetir. Este es el que tejimos normal, así que este es el que vamos a estar haciendo en relieve. 1, lazada, repetimos en el mismo. Y 2. Lazada, cerramos 4 hebras, nos quedamos con 2, lazada y cerramos. Buscamos el siguiente punto y lo tejemos normal. Lazada, el siguiente es el que vamos a hacer con las 2 lazadas. 1 y 2. Lazada, cerramos 4, nos quedamos con 2, lazada y cerramos. Siguiente punto, normal. Entonces esto es lo que vamos a tejer por toda esta vuelta. Listo, terminamos la vuelta número 4 y debemos de terminar con un punto alto. Así es como se ve. Qué bonito. Y después de que tejemos estas 4 vueltas se vuelve a repetir desde la vuelta número 1. Una cadena, giramos, la vuelta número 1 era un punto bajo sobre cadena. Entonces en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Recuerden que siempre teniendo los mismos números. Llegamos al final. Ahora la siguiente vuelta era la vuelta de punto bajo en relieve. Así que cadena, giramos, introducimos en el primer punto, sacamos en el siguiente y punto bajo. Introducimos aquí, sacamos en el siguiente, tomamos, sacamos, 2 hebras y punto bajo. Volvemos a repetir, punto bajo en relieve. Estamos repitiendo la vuelta número 2, que era la de punto bajo en relieve. Recuerden que el último punto se teje normal. Así. Para la siguiente vuelta es la de los puntos altos, así que son 2 cadenas, giramos y vamos a trabajar en estas hebritas. Aquí podemos ver dónde empieza la primera hebra, aquí no se ve mucha forma. Aquí estas 2 son las primeras, el primer punto que vamos a tejer, tomándolo así y punto alto. Tenemos 2 contando estas 2 cadenas, el siguiente punto alto. Una vez que terminen esta vuelta van a repetir la de las hebras, estas para hacer este tipo burbujitas, y así se van a ir repitiendo esas vueltas todas las veces que sean necesarias. Y una vez que ustedes la avancen a más vueltas van a tener este precioso resultado. Vean qué bonito. Queda perfecto para algún proyecto de invierno. Esta sería la parte de atrás. Y por este lado, pues es la parte visible. Es una combinación de puntada que queda perfecta y más si ustedes lo hacen con algún tipo de estambre que sea así, de colores degradados, les va a quedar muy bonito. Se ve de lado. ¿Ven? Espero que este video les haya gustado, que les haya gustado pues esta puntada y que se animen a tejer algo con ella. Si es así, pues cuéntenme ahí en los comentarios qué es lo que van a estar tejiendo.
Gracias por haberme acompañado, espero que me puedan acompañar en el próximo video también. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye.